Mi suegra me acusó de robarle a su hijo. Hola, tengo 32 años, soy mujer. He estado casada con mi esposo, Danilo, de 35 años, por 5 años ya. Siempre hemos tenido una relación sólida, basada en la confianza, el respeto mutuo y la comunicación abierta. Hace 3 años, tomamos una decisión conjunta, que yo me convertiría en ama de casa después de que me diagnosticaron una enfermedad crónica. Eso hizo que trabajar en un empleo normal de 9 a 5 fuera extremadamente difícil. Danilo tiene un excelente trabajo en tecnología que le permite mantenernos cómodamente, y yo administro nuestro hogar. Cuido de nuestros 2 perros y manejo un pequeño negocio en línea de manualidades que genera algo de dinero extra. Nuestro arreglo financiero siempre ha sido transparente. Tenemos una cuenta conjunta para los gastos del hogar, cuentas personales separadas y una cuenta de ahorros compartida a la que ambos contribuimos según nuestras posibilidades. Danilo aporta la mayoría, ya que gana más, pero ambos tenemos la misma opinión sobre cómo se gasta el dinero. Este sistema ha funcionado de maravilla para nosotros y nunca tuvimos problemas, hasta que mi suegra, Brenda, decidió meterse en nuestros asuntos financieros. Brenda siempre ha sido un poco entrometida. Cuando Danilo y yo empezamos a salir, ella lo llamaba constantemente para revisar cómo estaba, o sea, interrogarlo sobre nuestra relación. Después de casarnos, aparecía sin avisar en nuestra casa con muebles o decoraciones que, según ella, mejorarían nuestro hogar. Danilo siempre ha sido bueno estableciendo límites con ella, pero también trata de mantener una buena relación, ya que ella ha estado sola desde que su padre falleció hace 10 años. El drama actual comenzó hace alrededor de un mes, cuando Brenda invitó a Danilo a almorzar, solo los dos. Según Danilo, todo parecía normal hasta que llegó el postre. Ahí fue cuando ella empezó a cuestionar nuestro arreglo financiero, preguntándole si de verdad estaba bien con mantenerme mientras yo, básicamente, no hacía nada todo el día. Dijo estar preocupada de que yo me estuviera aprovechando de él y sugirió que, como ama de casa sin hijos, yo estaba básicamente de vacaciones permanentes mientras él trabajaba duro. Danilo me defendió, explicándole mi condición de salud y cuánto contribuyo a nuestro hogar. También le contó sobre mi pequeño negocio, el cual ella desestimó diciendo que era solo un pasatiempo. Entonces vino la verdadera bomba. Brenda sugirió que Danilo debería empezar a guardar más de su dinero en una cuenta separada a la que yo no tuviera acceso, porque le preocupaba que yo estuviera acumulando dinero para mí por si algún día decidía dejarlo. Mi esposo, comprensiblemente, se sorprendió y cortó de inmediato esa conversación. Le dijo que nuestros arreglos financieros eran asunto nuestro y que confiaba completamente en mí. También le recordó que yo nunca le había dado a ninguno de los dos una sola razón para dudar de mi compromiso con nuestro matrimonio. Brenda reculó un poco, diciendo que solo estaba cuidando a su hijo, pero el daño ya estaba hecho. Danilo me contó todo tan pronto como llegó a casa. Ambos estábamos molestos, pero decidimos darle a Brenda un poco de espacio para que se calmara. Pensamos que eventualmente se daría cuenta de que se había pasado de la raya y se disculparía. Qué equivocadas estábamos. Una semana después, Danilo recibió una llamada de su hermana, Karina, de 30 años. Karina ha estado viviendo con compañeros de cuarto en una zona no muy buena, pero recientemente encontró lo que llamó su apartamento soñado en un área mucho más agradable. El único problema, estaba completamente fuera de su presupuesto. Karina llamó para preguntar si Danilo podía ayudarla con el depósito de seguridad y el primer mes de renta, lo cual sumaba unos $4,000. Ahora bien, Danilo y Karina siempre han sido muy cercanos, y él ha ayudado económicamente antes, pero con cosas menores. $4,000 es una cantidad considerable. Danilo le dijo que necesitaba pensarlo y discutirlo conmigo antes de hacer alguna promesa. Mientras tanto, mi hermano menor, Roberto, de 26 años, estaba pasando por un momento difícil. Perdió su empleo durante la pandemia y acumuló deuda en sus tarjetas de crédito tratando de mantenerse a flote. Finalmente encontró un trabajo estable, pero estaba luchando con intereses altos que lo mantenían atrapado en un ciclo de pagos mínimos. Roberto nunca nos pidió ayuda, pero por nuestras conversaciones yo sabía que estaba estresado por su situación financiera. Cuando Danilo y yo nos sentamos a discutir la solicitud de Karina, yo mencioné la situación de Roberto también. Revisamos nuestros ahorros y nos dimos cuenta de que podíamos ayudar sustancialmente a uno de ellos, pero no a ambos, al menos no de inmediato. Después de mucha discusión, decidimos ayudar a Roberto a pagar su deuda con intereses altos, unos $3,800, porque tendría un impacto positivo más inmediato en su situación. Karina, aunque decepcionada, tenía un trabajo estable y podía seguir buscando un lugar más económico o ahorrar un poco más para su apartamento soñado. Danilo llamó a Karina para explicarle nuestra decisión.
Fue honesto sobre por qué elegimos ayudar a Roberto y le aseguró que estaríamos felices de ayudarla con una opción de vivienda más asequible o volver a considerar el tema del apartamento soñado en unos meses, cuando nuestros ahorros se recuperaran un poco. Karina pareció entender, pero al día siguiente, todo se fue al infierno. Brenda llamó a Danilo absolutamente furiosa. Lo acusó de elegir a mi familia sobre la suya y exigió saber por qué estaba desperdiciando dinero en mi hermano irresponsable en lugar de ayudar a su hermana a tener un buen lugar donde vivir. También volvió a mencionar sus preocupaciones anteriores, diciendo que esto probaba que yo lo estaba manipulando y controlando su dinero. Danilo fue firme con ella, explicándole que esa fue nuestra decisión, no solo mía, y que sentíamos que ayudar a alguien a salir de una deuda era más urgente que financiar el apartamento de lujo de otra persona. También le dijo que, si no podía respetar nuestras decisiones como matrimonio, tendría que hacerse a un lado. Brenda no se hizo a un lado. En cambio, se lanzó en una campaña de chismes, llamando a otros miembros de la familia para quejarse de cómo yo estaba controlando a su hijo y robando a su familia. Incluso llamó a mis padres, a quienes solo ha visto unas 3 veces en eventos familiares, para decirles que deberían estar avergonzados de haber criado a una hija que usa el dinero de su esposo para apoyar a su hermano fracasado en lugar de ayudar a la hermana de su esposo. Así que aquí estamos. Danilo se mantiene firme en nuestra decisión y le ha dicho a su madre que su comportamiento es inaceptable. Estoy agradecida por su apoyo, pero me siento culpable por haberme convertido, de alguna manera, en la fuente de conflicto entre él y su familia. Mi hermano está increíblemente agradecido por nuestra ayuda, pero también se siente terrible por el drama que ha causado. Karina parece estar atrapada en medio, sin querer molestar a su madre, pero también entendiendo nuestras razones. Y Brenda, aparentemente, está teniendo un colapso total, amenazando con no volver a hablar con Danilo si seguimos adelante con ayudar a mi hermano. Supongo que publico esto para preguntar. ¿Somos nosotros los idiotas aquí? ¿Deberíamos haber priorizado el apartamento de Karina sobre la deuda de mi hermano? ¿Y cómo manejamos los intentos de manipulación de Brenda de ahora en adelante? Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos por el enorme apoyo y los consejos. Honestamente, no esperaba que esta publicación recibiera tanta atención, pero leer sus comentarios ha sido increíblemente reconfortante y útil durante este tiempo tan estresante. Han pasado muchas cosas en los últimos días, así que quería dar una actualización. El día después de publicar, Danilo y yo transferimos el dinero a mi hermano Roberto para pagar su deuda de tarjeta de crédito. Roberto se conmovió hasta las lágrimas y prometió pagarnos eventualmente, aunque le aseguramos que no había prisa y que debía concentrarse primero en construir su fondo de emergencia. Ya ha notado una mejora significativa en su salud mental, solo con saber que ya no se está ahogando en deudas con intereses altos. En cuanto al drama familiar, las cosas han mejorado y empeorado al mismo tiempo, si eso tiene sentido. Empecemos con Karina. El día después de mi publicación, ella llamó a Danilo y le pidió reunirse para tomar un café, sin que Brenda se enterara. Durante su encuentro, Karina admitió que, aunque al principio estaba decepcionada por lo del apartamento, estaba más molesta por cómo nuestra suegra estaba manejando la situación. Reveló que Brenda en realidad la había estado presionando durante meses para que le pidiera dinero a Danilo, incluso antes de encontrar el apartamento soñado. Según Karina, Brenda le había estado diciendo que, como hermana de Danilo, tenía derecho a su apoyo financiero, especialmente porque él desperdiciaba dinero manteniendo a una esposa que no trabajaba. Karina se disculpó por haberse dejado llevar por la manipulación de Brenda y admitió que el apartamento estaba muy por encima de lo que podía permitirse razonablemente, incluso con ayuda para los pagos iniciales. Dijo que había dudado en pedir dinero desde el principio, pero se sintió presionada por Brenda. Danilo le aseguró que no había resentimiento y que todavía estaríamos felices de ayudarla a encontrar una opción de vivienda más razonable cuando estuviera lista. La revelación más impactante de su conversación fue que Brenda aparentemente había estado planeando esto durante meses como una especie de prueba para ver si Danilo priorizaría a su verdadera familia, por encima de mí y mi familia. Karina se sintió fatal por haber sido usada como un peón en el juego de su madre y prometió apoyarnos contra las manipulaciones de Brenda. Ahora viene la peor parte, la reacción de Brenda a nuestra decisión de ayudar a Roberto. Hace 2 días, Brenda apareció en nuestra casa sin avisar, mientras Danilo estaba en el trabajo. Yo estaba en medio de preparar un pedido grande para mi tienda en línea cuando el timbre empezó a sonar sin parar. Cuando abrí la puerta, Brenda se metió empujándome y ya venía gritando, diciendo que yo estaba arruinando a su familia. Durante casi 20 minutos se quedó en nuestra sala enumerando todas las formas en que, según ella, yo había cambiado a su hijo. Desde convencerlo de mudarse al otro lado de la ciudad, queríamos una casa con un patio más grande para los perros, hasta volverlo en contra de su familia, a la que,
por cierto, vemos en cada festividad. Afirmó que antes de conocerme, Danilo jamás habría elegido ayudar a un tipo cualquiera, antes que a su propia hermana. Cuando le señalé que Roberto no era un tipo cualquiera, sino mi hermano, y que Danilo había tomado esa decisión conmigo, ella bufó y dijo que claramente yo lo había lavado el cerebro. El punto de quiebre llegó cuando empezó a criticar mi condición de salud, insinuando que estaba exagerando mis síntomas para evitar trabajar y vivir del dinero de su hijo. Ahí fue cuando finalmente perdí la calma. Le dije que necesitaba salir de nuestra casa inmediatamente y que, si tenía algún problema con las decisiones de Danilo, se lo dijera directamente a él en lugar de venir a atacarme cuando estaba sola. Brenda se negó a irse, diciendo que no se movería hasta que yo admitiera que estaba manipulando a Danilo. En ese punto, le dije que si no salía voluntariamente, llamaría a la policía y la denunciaría por invasión de propiedad. Eso finalmente la hizo irse, pero no sin antes insultarme con varias palabras, elegantes, y prometer que esto no había terminado. Llamé a Danilo inmediatamente después de que se fue, temblando y alterada. Él regresó temprano del trabajo y pasó el resto del día conmigo, asegurándose de que estuviera bien. Estaba furioso cuando escuchó lo que su madre había dicho, especialmente sobre mi salud. Después de calmarse, decidió llamarla directamente para enfrentarla por su comportamiento. Esa conversación no salió nada bien. Brenda se mantuvo firme en todo lo que me había dicho, y agregó que estaba decepcionada del hombre en que Danilo se había convertido. Afirmó que su padre estaría avergonzado de él por haber abandonado a su verdadera familia, por la familia de su esposa. Danilo, que idolatraba a su difunto padre, quedó profundamente dolido por ese comentario. Terminó la llamada diciéndole a Brenda que, hasta que pudiera respetar su matrimonio y sus decisiones, dejaría de comunicarse con ella por un tiempo. Las repercusiones de esa conversación se extendieron por toda la familia extendida de Danilo. Algunos parientes se han comunicado para expresar su apoyo a nuestra decisión. Otros se pusieron del lado de Brenda, diciendo que estamos siendo demasiado duros con una viuda solitaria que solo quiere lo mejor para sus hijos. La tía de Danilo incluso sugirió que la muerte de su padre había vuelto a Brenda, demasiado sobreprotectora, como si eso justificara su comportamiento. A pesar de todo esto, Danilo ha permanecido firme en su apoyo hacia mí y en nuestra decisión de ayudar a mi hermano. Ha dejado claro para todos que somos una pareja, y que los ataques hacia mí son ataques hacia ambos. Estoy increíblemente agradecida por su fortaleza y lealtad, pero también me preocupa el impacto a largo plazo que esto pueda tener en su relación con su madre y parte de su familia. En una nota más positiva, mi pequeño negocio ha tenido un aumento considerable en pedidos esta semana, lo que ha sido una distracción muy bienvenida del drama familiar. Danilo me ha estado ayudando a empacar los pedidos por las noches, y hemos aprovechado ese tiempo para procesar todo lo que ha pasado y reafirmar nuestro compromiso con el otro y con nuestros valores compartidos. Aún no estoy segura de cómo se resolverá todo esto a largo plazo, pero me siento más tranquila sabiendo que Danilo y yo estamos en la misma página. Planeamos tomarnos un tiempo este fin de semana para hablar sobre los límites que estableceremos de ahora en adelante y cómo manejar futuras interacciones con Brenda, si es que ocurren. Gracias nuevamente por todo su apoyo y sus consejos. Realmente me han ayudado a sentirme menos loca y más validada al defenderme a mí misma y a nuestro matrimonio. Actualización 2. Hola de nuevo a todos. Primero, gracias a todos por el apoyo continuo y los consejos. Sus comentarios y mensajes han sido un verdadero salvavidas durante este momento increíblemente estresante. Como mencioné en mi última actualización, Danilo y yo planeábamos tomarnos un tiempo durante el fin de semana para hablar sobre los límites y las futuras interacciones con Brenda. Terminamos teniendo esa conversación durante una larga caminata con nuestros perros en un parque estatal cercano, lejos de los teléfonos y las distracciones. El cambio de escenario ayudó a despejar nuestras mentes y llegamos a algunas decisiones importantes. Ambos coincidimos en que, aunque queremos mantener una relación con la familia de Danilo, incluyendo eventualmente reconciliarnos con Brenda si es posible, necesitamos establecer límites firmes para proteger nuestro matrimonio y nuestra salud mental. Danilo decidió escribirle un correo electrónico detallado a Brenda explicando exactamente por qué su comportamiento había sido inaceptable y que tendría que cambiar antes de que pudiéramos reanudar el contacto regular. Pasó varias horas redactándolo, queriendo ser claro pero no cruel, y lo envió el domingo por la noche. En el correo, Danilo explicó que nuestras decisiones financieras se toman de forma conjunta como matrimonio y que ninguno de los dos tiene más voz que el otro, sin importar quién gane más dinero. Abordó sus preocupaciones sobre que yo estuviera acumulando dinero, dándole algo de contexto sobre cómo realmente manejamos nuestras finanzas, sin compartir números específicos, por supuesto.
También dejó muy claro que su trato hacia mí, especialmente al venir a nuestra casa y acosarme cuando estaba sola, era completamente inaceptable y no sería tolerado bajo ninguna circunstancia. Terminó el correo diciéndole que la amaba y que quería que formara parte de nuestras vidas, pero solo si podía respetar nuestro matrimonio y nuestra autonomía como adultos. Le sugirió que podría beneficiarse de hablar con alguien profesional sobre sus miedos y preocupaciones, ya que su reacción parecía desproporcionada en comparación con la situación. No esperábamos una respuesta inmediata, así que nos sorprendió cuando Brenda llamó a Danilo solo una hora después de que él enviara el correo. Danilo puso la llamada en altavoz, con el conocimiento de Brenda, para que yo pudiera escuchar. La conversación comenzó con Brenda llorando, diciendo que se sentía atacada por el correo y que no podía creer que su propio hijo le hablara de esa manera. Danilo se mantuvo calmado y reiteró los puntos principales del correo, enfatizando que esto se trataba de su comportamiento, no de falta de amor. Después de la reacción defensiva inicial, algo inesperado ocurrió. Brenda realmente empezó a abrirse sobre algunos de sus miedos más profundos. Admitió que se ha sentido cada vez más ansiosa sobre su futuro financiero a medida que envejece. Dijo que la pensión de su difunto esposo ya no rinde lo mismo con la inflación, y que ha estado preocupada por convertirse en una carga para sus hijos. Reveló que parte de su motivación para querer que Danilo ayudara a Karina con su apartamento era que Brenda había estado complementando la renta de Karina durante años y quería dejar de hacerlo para poder ahorrar para su propia jubilación. Esto fue una noticia para Danilo. No tenía idea de que su madre había estado apoyando económicamente a Karina de esa forma. Aparentemente, Karina ha tenido dificultades para encontrar un trabajo bien pagado a pesar de tener un título universitario, y Brenda la ha estado ayudando discretamente a llegar a fin de mes en lugar de dejar que regresara a casa o buscara una vivienda más económica. Aunque este contexto ayudó a entender un poco mejor el comportamiento de Brenda, Danilo dejó claro que eso no justificaba la forma en que me trató ni sus intentos de manipular nuestras decisiones financieras. Le sugirió que, en lugar de tratar de redirigir dinero en secreto para ayudar a Karina, debería haber sido honesta con la situación y pedir ayuda directamente. La conversación terminó con Brenda aceptando respetar nuestros límites de ahora en adelante y prometiendo disculparse conmigo directamente por su comportamiento en nuestra casa. También aceptó considerar hablar con un profesional sobre su ansiedad relacionada con el dinero y el envejecimiento, lo cual fue un gran paso para ella. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Brenda preguntando si podía pasar a hablar. Danilo no podía salir del trabajo, y yo dudaba en reunirme con ella sola. Le propuse vernos en una cafetería cerca de nuestra casa, y ella aceptó. Nuestra reunión fue tensa. Al principio, Brenda parecía incómoda y miraba alrededor constantemente, como si temiera que alguien la escuchara. Eventualmente sacó una nota escrita a mano, una disculpa, a la antigua. Me pidió que la leyera ahí mismo y que después podríamos hablar. La carta fue sorprendentemente sincera. Se disculpó específicamente por venir a nuestra casa y decir cosas hirientes sobre mi condición de salud y mi relación con Danilo. Reconoció que había estado equivocada al intentar interferir en nuestras decisiones financieras y al insinuar que yo manipulaba a su hijo. También se disculpó por contactar a mis padres y esparcir rumores entre la familia. Después de leer la carta, Brenda explicó que escribir las cosas la ayuda a organizar sus pensamientos cuando está emocional. Dijo que había estado reflexionando mucho desde su conversación con Danilo y se dio cuenta de que sus miedos sobre su propia seguridad financiera se habían proyectado en la situación de su hijo. Admitió que había sido especialmente dura conmigo porque sentía celos de la relación tan cercana que tengo con Danilo y tenía miedo de perder su lugar en su vida. Aunque aprecié su honestidad y su disculpa, todavía fui cautelosa. Le agradecí por la carta y por haberse reunido conmigo, y le dije que reconstruir la confianza tomaría tiempo. Pareció entenderlo y no presionó para que la perdonara de inmediato, lo cual tomé como una buena señal. En cuanto a Karina, Danilo ha tenido varias conversaciones con su hermana sobre su situación financiera. Resulta que ha estado subempleada durante años, trabajando medio tiempo en un trabajo relacionado con su carrera, pero sin ganar lo suficiente para mantenerse por completo. Con la ayuda de Brenda, apenas había logrado salir adelante, pero la situación ya no era sostenible para ninguna de las dos. Danilo le ofreció ayudarla a actualizar su currículum y la conectó con algunos contactos en su red profesional que podrían conocer oportunidades laborales más adecuadas a sus calificaciones. También le sugirió que, una vez que encontrara un empleo más estable, podríamos volver a considerar la posibilidad de ayudarla con su vivienda, aunque probablemente no con el apartamento de lujo con el que empezó todo esto. En cuanto a mi hermano Roberto, está muy bien. Estar libre de la deuda de las tarjetas de crédito ya le ha permitido empezar a construir un pequeño fondo de emergencia, y se siente mucho más optimista sobre su futuro.
Se ofreció a ayudarnos con algunos proyectos en la casa como forma de agradecer, y aceptamos encantados. De una manera extraña, todo este asunto ha sacado a la luz problemas ocultos que probablemente habrían seguido creciendo si no hubiera pasado nada. Todavía estamos navegando por las secuelas, pero siento que avanzamos en una dirección positiva. Danilo y yo estamos más unidos que nunca, y aunque su relación con su madre sigue siendo frágil, hay un camino posible hacia adelante que no implica cortar todo contacto. Publicaré otra actualización si ocurre algo significativo, pero por ahora, somos cautelosamente optimistas de que lo peor de esta situación ya quedó atrás. Actualización 3. Hola de nuevo a todos. Esta probablemente será mi última actualización sobre esta situación, ya que las cosas se han resuelto en su mayoría de maneras que jamás habría predicho cuando publiqué por primera vez. La semana pasada trajo desarrollos significativos en la dinámica familiar. Después de la disculpa de Brenda y nuestra reunión en la cafetería, me mantuve cautelosamente optimista, pero también realista sobre cómo podrían avanzar las cosas. He leído suficientes historias en este subreddit como para saber que una sola disculpa no necesariamente significa un cambio permanente. Pero me complace informar que Brenda ha respetado consistentemente nuestros límites y ha hecho esfuerzos genuinos por reconstruir la confianza. 3 días después de nuestra reunión en la cafetería, Brenda invitó a Danilo y a mí a cenar a su casa. Esto fue notable porque nunca antes nos había invitado solo a nosotros dos. Normalmente esas invitaciones incluían a Karina u otros miembros de la familia. Aceptamos, pero acordamos de antemano que nos iríamos de inmediato si comenzaba a sacar temas del pasado o intentaba dirigir la conversación hacia asuntos financieros de forma inapropiada. La cena fue sorprendentemente agradable y libre de drama. Brenda preparó varios de los platillos favoritos de Danilo y un postre que se adaptaba a mis restricciones alimenticias, un pequeño pero significativo gesto, considerando que antes hacía comentarios despectivos sobre mi condición de salud. Durante toda la velada, hizo preguntas normales sobre nuestras vidas, mi negocio y nuestros planes en general, sin comentarios pasivo-agresivos ni preguntas con doble intención. Hacia el final de la noche, Brenda compartió información que ayudó a explicar su reciente cambio de actitud. Había seguido la sugerencia de Danilo y asistido a su primera sesión de terapia. La describió como incómoda, pero probablemente necesaria, y mencionó que ya tenía programadas más citas. También reveló que, después de nuestras conversaciones anteriores, había consultado a un asesor financiero para evaluar su situación de jubilación, lo cual aparentemente le ayudó a reducir su ansiedad sobre el futuro económico. La revelación más importante vino cuando habló sobre la situación de Karina. Brenda reconoció que había estado fomentando la dependencia financiera de Karina durante años. Explicó que se había sentido culpable por haber trabajado largas horas cuando Karina y Danilo eran niños, y que había intentado compensarlo resolviendo todos los problemas adultos de Karina por ella. A través de su primera sesión de terapia y nuestras conversaciones recientes, empezó a darse cuenta de cómo ese enfoque en realidad había frenado el crecimiento y la independencia de Karina. Brenda nos dijo que había decidido dejar de complementar la renta de Karina y ya le había comunicado esa decisión. En su lugar, le ofreció la opción de mudarse temporalmente de nuevo a su casa mientras encontraba un mejor empleo y ahorraba para su propio lugar. Karina, al principio, se molestó, pero eventualmente aceptó el arreglo. Brenda nos preguntó si estaríamos dispuestos a ayudar a Karina con su búsqueda de empleo y su planificación financiera, no dándole dinero, sino compartiendo conocimiento y asesoramiento práctico. Aceptamos encantados esta forma más constructiva de ayudar. Danilo organizó videollamadas semanales con Karina para revisar su currículum y sus solicitudes de trabajo. Yo me ofrecí a enseñarle algunas habilidades básicas de manejo financiero que he desarrollado con mi pequeño negocio. Karina parece realmente receptiva a este nuevo enfoque y ha expresado agradecimiento por el apoyo que no implica simplemente resolverle los problemas con dinero. El siguiente fin de semana, tuvimos a Karina cenando en casa. La conversación fue algo incómoda al principio, pero eventualmente tuvimos una charla productiva sobre sus aspiraciones profesionales y sus metas financieras. Resulta que ha estado trabajando en ventas minoristas, a pesar de tener un título en marketing, porque el proceso de búsqueda de empleo la abrumaba, y se había acostumbrado a que su madre subsidiara sus gastos. Con la ayuda de los contactos de Danilo, ya consiguió una entrevista en una firma de marketing donde trabaja un antiguo colega suyo. En cuanto a mi hermano Roberto, su situación sigue mejorando de forma constante. Pagar la deuda le permitió comenzar a construir un pequeño fondo de emergencia, y ha tomado algunos proyectos freelance para complementar su ingreso regular. Cuando nos reunimos a almorzar la semana pasada, insistió en pagar él mismo y me contó cuánto le ha reducido el estrés la ayuda financiera. Incluso ya creó un plan para devolvernos el dinero eventualmente, aunque le dijimos que no había prisa y que su estabilidad financiera era más importante para nosotros.
El drama con la familia extendida se ha calmado casi por completo. Una vez que Brenda dejó de alimentar los conflictos con quejas sobre mí y nuestra decisión, la mayoría de los familiares siguieron adelante. Algunos incluso se comunicaron para disculparse por haberse involucrado sin conocer toda la historia. La tía de Danilo, quien al principio había sido muy crítica con nosotros, llamó para reconocer que solo había escuchado el lado de Brenda y no debía haber sacado conclusiones apresuradas. Quizás el cambio más inesperado ha sido la mejora gradual en mi relación con Brenda. Aunque ciertamente no somos las mejores amigas, ahora hay un nivel de respeto básico entre nosotras que antes no existía. El fin de semana pasado, Brenda me llamó directamente, no a través de Dean, para preguntarme si estaría dispuesta a ayudarla a crear una tienda en línea para sus proyectos de tejido, algo que está considerando como actividad de jubilación que podría generar algo de ingreso extra. Pasamos unas horas el sábado configurando un sitio web básico, y la interacción fue razonablemente cómoda y sencilla. Danilo ha notado la disminución de la tensión, y ha comentado lo mucho menos estresado que se siente sabiendo que su madre y su esposa pueden interactuar sin hostilidad de fondo. Dijo que apreciaba mi disposición a darle a su madre otra oportunidad para mejorar nuestra relación, algo con lo que yo estuve de acuerdo. Las relaciones familiares son importantes para ambos, incluso cuando son complicadas. Esta experiencia nos llevó a revisar nuestros arreglos financieros. Decidimos establecer un fondo específico de asistencia familiar, separado de nuestros ahorros regulares, con parámetros claros sobre qué tipo de ayuda sería apropiada. De esa manera, si en el futuro surgen situaciones similares, tendremos tanto los recursos como un marco definido para decidir sin tanto estrés emocional o potencial de conflicto familiar. Ayer tuvimos una conversación de seguimiento con Brenda sobre planes a largo plazo. Nos contó que su asesor financiero le ayudó a darse cuenta de que necesitaba hacer algunos ajustes para garantizar su estabilidad en la jubilación. Está considerando mudarse de su casa actual a un condominio más pequeño en la misma zona, lo cual liberaría algo de capital y reduciría sus gastos mensuales. Nos pidió nuestra opinión, pero dejó claro que no estaba pidiendo ayuda económica, solo quería saber si nos parecía razonable su plan. Ese tipo de conversación normal y apropiada sobre dinero, sin manipulación, fue muy refrescante. También hablamos sobre los planes para las fiestas, que habían sido una fuente de tensión en años anteriores por la costumbre de Brenda de hacer exigencias de último minuto. Por primera vez, ella misma sugirió que coordináramos los horarios con anticipación y fue receptiva cuando le explicamos que normalmente dividimos las festividades entre ambas familias. Incluso propuso que para el Día de Acción de Gracias de este año intentáramos hacer una celebración conjunta con las dos familias, algo a lo que antes se había negado rotundamente. Respecto a la situación de Karina, el arreglo con Brenda parece estar funcionando bastante bien hasta ahora. Karina se mudó de nuevo a casa de su madre el fin de semana pasado y han establecido ciertas reglas sobre privacidad e independencia. Brenda se comprometió a tratar a Karina como una compañera de casa adulta, no como una hija bajo su control. Acordaron que esta sería una situación temporal, con un plazo de 6 meses para que Karina encontrara un empleo mejor y comenzara a ahorrar para su propio lugar. Danilo y Karina han estado hablando sobre posibles trayectorias laborales que aprovechen mejor su título en marketing. Ella ha mostrado interés en el marketing digital, pero carece de experiencia con las herramientas y plataformas actuales. Danilo le sugirió algunos cursos y certificaciones en línea que podrían hacerla más competitiva en el mercado laboral, y ya se inscribió en 2 de ellos. Es alentador verla tomar pasos proactivos hacia la independencia financiera en lugar de buscar otra forma de dependencia. En cuanto a mi pequeño negocio, sigue creciendo de manera constante. El aumento en los pedidos me ha mantenido ocupada, lo que ha sido una distracción bienvenida del drama familiar. He estado considerando contratar a una asistente a medio tiempo para ayudar con el empaque y los envíos conforme se acerca la temporada navideña. Danilo ha apoyado completamente esta posible expansión, reforzando que nuestras decisiones financieras continúan tomándose de manera conjunta y considerando los intereses de ambos. Quiero agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original y en las actualizaciones posteriores. Su apoyo, consejos y perspectivas nos ayudaron a manejar esta situación tan complicada mucho mejor de lo que habríamos podido hacerlo solos. La validación que recibí aquí me dio la confianza para mantener límites apropiados, pero también mantenerme abierta a la reconciliación cuando ésta parecía genuina. Si hay una lección práctica que he aprendido de toda esta experiencia, es que los conflictos familiares rara vez existen aislados de otros problemas subyacentes. Los intentos de Brenda de controlar nuestras finanzas no tenían realmente que ver con el dinero en sí, sino con sus miedos sobre envejecer, la seguridad financiera y su cambiante relación con sus hijos adultos. Entender las causas raíz no justificó su comportamiento, pero sí nos ayudó a encontrar maneras más constructivas de abordar los verdaderos problemas en lugar de solo tratar los síntomas.
Para otros que estén lidiando con suegros o familiares difíciles, mi consejo sería establecer límites claros mientras permanecen abiertos a entender qué está detrás del comportamiento problemático. Y, quizá lo más importante, presentar un frente unido con su pareja. El apoyo constante de Danilo y nuestro compromiso de tomar decisiones juntos como equipo fueron fundamentales para superar esta situación, al final, mejorar nuestras dinámicas familiares. No sé qué traerá el futuro, y sigo siendo cautelosamente realista en lugar de ingenuamente optimista. Pero la dirección actual parece positiva. Continuaremos manteniendo límites apropiados, mientras le damos a Brenda la oportunidad de demostrar que estos cambios son duraderos. Gracias a todos nuevamente por haber sido parte de este proceso con nosotros. Creí que estaba ayudando a mi prima sin trabajo, pero en realidad me robaba. Tengo 28 años, trabajo en marketing para una empresa de tecnología mediana y he estado rentando un apartamento de 2 habitaciones durante los últimos 3 años. La renta es de $1,800 al mes, lo cual puedo cubrir por mi cuenta, pero tener un compañero de cuarto obviamente haría las cosas más fáciles. Siempre he sido el tipo de persona que ayuda a la familia cuando lo necesita. A veces demasiado, tal vez, pero así fue como me criaron. Mi prima Tatiana tiene 26 años y también trabaja en marketing en otra empresa. Siempre nos hemos llevado muy bien. Ella es inteligente, divertida y parece estar muy enfocada en su carrera. Nuestras familias son cercanas y nos vemos regularmente en fiestas y reuniones. Hace un tiempo, Tatiana me llamó sonando devastada. Me dijo que la habían despedido de su empresa en el centro y que estaba teniendo problemas para pagar sus cuentas. Dijo que le habían dado 2 semanas de aviso y una liquidación, pero que no era suficiente para cubrir la renta. Vivía en un estudio de $1,200 y ya estaba atrasada. Dijo que podía enfrentarse a un desalojo. Me sentí terrible por ella. El marketing es un campo volátil, y conocía a muchas personas que habían pasado por despidos. Me pidió si podía quedarse en mi sofá por un tiempo. Acepté de inmediato, pero luego me di cuenta de que el sofá no era una solución a largo plazo. Tenía una habitación libre que usaba como oficina, así que le sugerí que se mudara. Le dije que el primer mes podía quedarse sin pagar renta mientras buscaba trabajo, y que después de eso podríamos dividirla a $900 cada uno. Parecía una situación en la que ambos ganábamos. Ella tendría estabilidad y yo tendría ayuda con los gastos una vez que se recuperara. Tatiana estaba agradecida, casi al borde de las lágrimas, y no dejaba de darme las gracias. Parecía estresada pero motivada. Pasaba horas en su laptop, mostrándome currículums y hablándome de solicitudes de empleo. Me contaba sobre entrevistas, correos de rechazo y lo competitivo que estaba el mercado. Me daba pena por ella y le decía que no se apresurara a aceptar el primer trabajo que encontrara. Durante ese tiempo, contribuía de otras maneras. Cocinaba seguido, hacía la mayoría de las compras y mantenía el lugar impecable. Lo apreciaba y parecía que estaba haciendo su mejor esfuerzo. Al final de 2 meses, ya empezaba a sentir la presión financiera de cubrir todo yo solo, pero no quería presionarla. Ella seguía diciéndome que se sentía culpable y que me pagaría una vez que consiguiera trabajo. Pasaron 2 meses más y era la misma historia. Decía que había tenido entrevistas que nunca llegaban a nada. Mencionaba trabajos freelance o por contrato, pero nunca concretaba nada. Parecía más retraída y posiblemente deprimida. Mientras tanto, tuve que reducir mis propios gastos. Dejé de comer fuera y limité el entretenimiento. Tatiana notó mi situación y se disculpaba seguido, prometiendo otra vez que me pagaría después de un tiempo. Me dijo que tenía una oportunidad prometedora con una startup que coincidía con sus habilidades. Parecía genuinamente emocionada y dijo que el proceso de entrevistas tomaría unas semanas. Más o menos al mismo tiempo decidí asistir a una cumbre de marketing. Los boletos eran definitivamente caros, pero era un gran evento para hacer contactos, y pensé que tal vez podría encontrar oportunidades para ella también. Ella dijo que le encantaría ir, pero que no podía permitírselo estando desempleada. Le dije que buscaría oportunidades para ella. La mañana del evento transcurrió normalmente, hice contactos, asistí a paneles y me sentí bien con las personas que estaba conociendo. Por la tarde, diferentes empresas presentaron sus principales logros cuando se introdujo X, Y, Z Digital Solutions.
Al principio apenas levanté la vista, pero entonces el CEO anunció nuevas promociones y llamó a varias personas al escenario. Fue entonces cuando escuché el nombre de Tatiana. Levanté la mirada, y efectivamente, mi prima estaba caminando por el escenario con un traje de negocios impecable, sonriendo mientras recibía una placa. El CEO elogió su trabajo, mencionó campañas que ella había liderado y dijo que había estado en la empresa por más de un año. Sentí como si me hubieran dado un golpe. Me quedé congelado, dándome cuenta de que me había estado mintiendo durante unos 6 meses, mientras yo cubría la renta y me estresaba por el dinero. Ella había estado empleada todo ese tiempo e incluso destacando en su trabajo. Me había estado mostrando correos de rechazo falsos y actuando estresada por entrevistas, cuando en realidad le iba excelente. Me fui del evento antes de que terminara, en SOC. Cuando llegué a casa, su auto estaba ahí. Me quedé sentado en el estacionamiento unos 20 minutos antes de entrar. Ella estaba en el sofá viendo televisión y me preguntó cómo había estado la conferencia. Le pregunté si había algo que quisiera contarme. Puso cara de confundida, así que le dije que la había visto en el escenario. Se puso pálida y finalmente admitió la verdad. Nunca la habían despedido. Había seguido en esa empresa todo el tiempo. Dijo que había planeado mudarse de su estudio para ahorrar dinero y vio mi habitación libre como la oportunidad perfecta. Cuando le ofrecí quedarte el primer mes sin pagar, siguió con la historia. Dijo que había estado ahorrando para el pago inicial de una casa. Su justificación fue insultante. Dijo que yo era demasiado buena persona para decir que no de todos modos, que sabía que podía pagar la renta solo, y que ella había ayudado manteniendo el lugar limpio y organizado. Afirmó que siempre había tenido la intención de contarme todo una vez que comprara una casa y que me pagaría entonces. Me quedé sin palabras. Había estado comiendo ramen para ahorrar dinero mientras ella ganaba más que yo. Le dije que necesitaba mudarse. Se puso a la defensiva y dijo que eso no era justo, que legalmente era una inquilina y que no podía simplemente echarla. Prometió empezar a pagar la renta desde ese momento y eventualmente devolverme lo que debía, pero también actuó como si yo estuviera exagerando. Esa noche apenas pude dormir. La traición se sentía devastadora. Me había mentido en la cara durante meses, había fabricado correos falsos y me había visto preocuparme por ella mientras le iba bien. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, preparó café y habló de planes para el fin de semana. Cuando mencioné lo de mudarse, dijo que buscaría un lugar, pero que le tomaría al menos un mes. Claramente pensaba que las cosas podían volver a la normalidad. No parecía entender que el problema no era solo el dinero, sino la manipulación. Empecé a investigar los derechos de los inquilinos en mi ciudad y me di cuenta de que tenía razón en lo del aviso formal. El proceso legal de desalojo era agotador. Decidí confiarle la situación a mi hermana mayor, Yamilet. Ella estaba horrorizada y dijo que nuestros padres también debían saberlo. Eso me hizo darme cuenta de que la mentira de Tatiana había involucrado a toda la familia. Sus padres habían estado elogiando su resiliencia y agradeciéndome por ayudarla. Mi mamá le había enviado paquetes con cosas y mi papá le había dado tarjetas de regalo. Todos habían creído su historia, y yo mismo había confirmado detalles sin saberlo. Cuando les conté a mis padres durante la cena, se quedaron en shock. Mi mamá se sintió terrible por haberle mandado dinero. Mi papá dijo que era básicamente fraude. La noticia se esparció rápido y pronto la mayoría de la familia lo sabía. Muchos estaban enojados, especialmente los que le habían dado ayuda. Sus padres estaban devastados y avergonzados. Incluso me ofrecieron pagarme ellos mismos, pero rechacé la oferta porque sentía que Tatiana debía hacerse responsable. Tatiana estaba furiosa porque yo le había contado a todos. Dijo que era un asunto privado y que estaba arruinando su reputación. Alternaba entre acusaciones enojadas y disculpas llorosas por mensajes de texto y llamadas. Algunos parientes intentaron mantenerse neutrales, pero otros se pusieron de mi lado y dijeron que Tatiana había traicionado la confianza de todos. La tensión llegó al punto máximo en la fiesta de cumpleaños de mi abuela. Casi toda la familia estaba ahí, incluyendo a Tatiana y a sus padres. El ambiente era dolorosamente incómodo. La gente la evitaba y sus padres se veían avergonzados. En un momento, ella me acorraló en la cocina y me acusó de intentar poner a la familia en su contra. Dijo que quería lástima y que debería haber mantenido todo en privado.
Le dije que ella había convertido eso en un asunto familiar al aceptar ayuda de todos bajo falsas pretensiones. Le dije que no iba a mentir para protegerla. Me acusó de destruir su relación con sus padres y de hacer que las reuniones familiares fueran incómodas. Le respondí que eso se lo había hecho ella sola. Me fui temprano de la fiesta. Otros también lo hicieron. Toda la dinámica familiar se sentía envenenada. Tatiana todavía está en mi apartamento, técnicamente pagando renta ahora, pero sin reconocer los $5,400 que me debe por los 6 meses que vivió gratis. No sé si debería iniciar acciones legales o simplemente asumirlo como una lección cara. El problema más grande es el drama familiar. Algunas personas dicen que hice lo correcto al contarle a todos, mientras que otras creen que debí mantenerlo en privado. Los padres de Tatiana siguen luchando con la humillación. Ella está furiosa y asegura que le arruiné la vida. Ahora me siento ingenuo y demasiado confiado. No quiero volverme cínico, pero esto me ha sacudido profundamente. Perdí dinero, tranquilidad y una relación que creía cercana. Así que aquí estoy, preguntándole a desconocidos, ¿hice lo correcto al exponer a Tatiana ante la familia, o dejé que mi enojo me llevara a empeorar las cosas para todos? ¿Debería concentrarme solo en seguir adelante, o exigirle que responda por la renta que me debe? De verdad ya no lo sé. Actualización 1. No esperaba que mi publicación anterior explotara así, pero leer los comentarios me ha ayudado mucho. Muchos de ustedes señalaron que Tatiana es manipuladora y que necesitaba enfrentar consecuencias. Esa validación fue importante porque había estado dudando de mí mismo, especialmente con todo el drama familiar alrededor de esto. Mucha gente preguntó sobre el proceso de desalojo y si ya lo había iniciado. Dudé en hacerlo porque en mi ciudad las leyes de inquilinos favorecen a los inquilinos y aunque Tatiana había mentido sobre su situación, legalmente ya había establecido residencia. Me preocupaba el costo y el tiempo que implicaría un proceso formal de desalojo, especialmente porque finalmente había aceptado empezar a pagar renta. Pero ayer las cosas tomaron un giro que no esperaba. Llegué a casa después del trabajo y encontré a Tatiana empacando cajas. Había estado resistiéndose a mudarse durante meses, así que me quedé en shock. Le pregunté qué estaba pasando. Dijo que había encontrado un nuevo lugar y que se iría para el fin de semana. Me sentí aliviado, pero también desconfiado. Tatiana había sido manipuladora desde el principio, y ese cambio repentino me hizo preguntarme si estaba tramando otra cosa. Cuando le pregunté a dónde se iba, fue vaga, diciendo que había encontrado una mejor situación. Más tarde esa noche, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de texto de la familia. Mi tía había llamado a mi mamá y le explicó que ella y mi tío le habían dado un ultimátum a Tatiana, o arreglaba las cosas conmigo y pagaba lo que debía, o cortarían todo contacto con ella. Eso me sorprendió porque pensaba que sus padres estaban minimizando todo. Resultó que estaban furiosos. Habían estado ayudándola con los pagos del auto y el seguro durante su supuesto desempleo, y se sintieron traicionados cuando se enteraron de que había estado trabajando todo el tiempo. También estaban avergonzados ahora que el resto de la familia sabía que había estado mintiendo. El ultimátum no solo se trataba de pagarme. Sus padres querían que se disculpara con todos a quienes había engañado y que devolviera el dinero o la ayuda que recibió durante su falsa etapa de desempleo. Le dijeron directamente que su comportamiento era inaceptable. La respuesta de Tatiana fue predecible. Se enojó y se puso a la defensiva, acusando a sus padres de ponerse de mi lado y de abandonarla. Insistió en que todos estaban exagerando y dijo que siempre había planeado devolverle el dinero a todos. Eventualmente argumentó que el tiempo no importaba. Cuando sus padres se mantuvieron firmes, explotó diciendo que si la iban a tratar como a una criminal por algo tan mínimo, entonces no necesitaba tenerlos en su vida. Anunció que se mudaría y que la familia podía quedarse con su drama sin ella. Fue entonces cuando salió la verdad. Tatiana no se mudaba a cualquier apartamento al azar. Se estaba mudando con su novio, alguien de quien había oído hablar, pero que nunca había conocido. Según mi prima Lisa, que conoce a compañeros de trabajo de Tatiana, el novio gana buen dinero y llevaba meses pidiéndole a Tatiana que se mudara con él. Eso me dejó helado. Tatiana había tenido otra opción todo el tiempo que estuvo aprovechándose de mí. No solo había mentido sobre estar desempleada, sino también sobre no tener a dónde ir.
Podía haberse mudado con su novio cuando quisiera, pero eligió vivir conmigo gratis porque era más fácil. Esa revelación me enfureció. Una cosa es mentir sobre el trabajo, pero otra muy distinta es fingir que no tienes opciones cuando sí las tienes. Deliberadamente eligió aprovecharse de mí en lugar de mudarse con su pareja. La confronté esa misma noche. Le pregunté directamente si podía haberse ido a vivir con su novio desde el principio. Se puso a la defensiva y dijo que mudarse con un novio era un paso grande y que no estaba lista para eso. Pero luego se contradijo diciendo que su relación se había vuelto más seria recientemente y por eso ahora se sentía cómoda haciéndolo. Las fechas no cuadraban. Le dije que saber que tenía otras opciones hacía que su comportamiento fuera aún peor. No estaba desesperada. Fue algo calculado. Tenía una red de apoyo y aún así eligió aprovecharse. Tatiana respondió que yo estaba siendo vengativo y que su relación no era asunto mío. Dijo que solo buscaba razones para seguir enojado en lugar de aceptar que ya se iba. Pero los detalles importan. Esto no fue alguien que cometió un error. Fue alguien que planeó y ejecutó meses de mentiras para beneficiarse económicamente. La reacción de la familia fue fuerte. Parientes que antes habían intentado mantenerse neutrales ahora estaban abiertamente decepcionados. Mi tío, que la había estado defendiendo, admitió que su comportamiento había sido calculado e inaceptable. Sus padres están destrozados. Mi tía incluso me llamó llorando, disculpándose por las acciones de su hija y diciendo que no entendía cómo Tatiana había llegado a ser así. Me ofreció otra vez pagarme ella misma, pero me negué. Luego me preguntó si había algo más que pudiera hacer para compensar. Me sentí mal por ellos. Son buenas personas que criaron a Tatiana con mejores valores, pero ahora están avergonzados y con el corazón roto. Están lidiando con las consecuencias de que otros miembros de la familia cuestionen el carácter de Tatiana y su papel como padres. En cuanto a la renta, decidí actuar con más firmeza. Varios comentaristas señalaron que esto era básicamente robo y que no debía dejarla salirse con la suya. Planeo enviarle a Tatiana una carta formal exigiendo los $5,400 que me debe. Si se niega, la llevaré a la Corte de Reclamos Menores. Sé que tiene el dinero. Ha estado empleada todo este tiempo, ahorrando lo que habría sido renta. También tiene los medios para mudarse con su novio, lo que demuestra que no tiene problemas económicos. No hay ninguna razón para que no me pague, excepto que simplemente no quiere hacerlo. Tatiana se supone que estará completamente mudada para el domingo. Tan pronto como se vaya, cambiaré las cerraduras y haré una inspección completa del apartamento. Conociendo su historial, no confío en que no cause daños. Toda esta experiencia ha sido emocionalmente agotadora, pero también me ha enseñado lecciones importantes. Seré mucho más cuidadoso al ayudar a la familia en el futuro. Necesito verificar las historias de la gente y establecer límites claros, incluso con quienes creo que puedo confiar. No quiero volverme cínico, pero tampoco puedo permitirme ser tan ingenuo otra vez. En cierto modo, me alegra que el verdadero carácter de Tatiana haya salido a la luz. Su reacción ante la responsabilidad mostró quién es realmente y la familia necesitaba verlo. Haber mantenido su secreto solo habría permitido que siguiera manipulando a la gente. Actualizaré otra vez una vez que se haya ido y vea qué pasa con el dinero. Por ahora, me estoy preparando para los próximos pasos y asegurándome de estar protegido de aquí en adelante. Actualización 2. Bueno, las cosas tomaron un giro que no esperaba. Tatiana se mudó el domingo como estaba planeado, y pensé que ahí terminaría todo. Estaba equivocado. Durante sus últimos días en el apartamento, Tatiana estuvo fría y distante, casi sin hablar. Mientras empacaba, no me importó. Ya estaba listo para que se fuera. El domingo por la mañana, cargó sus cajas en el auto, dejó la llave del apartamento sobre la encimera y se fue sin despedirse. Revisé el apartamento después y no encontré daños. Al menos no había intentado vengarse. Esa misma tarde cambié las cerraduras y comencé a convertir de nuevo la habitación libre en mi oficina. Se sintió bien recuperar el espacio. Mi plan era enviarle una carta de demanda por la renta que me debía, pero decidí esperar unos días. Entonces las cosas se pusieron raras. El martes, mi prima Lisa me llamó. Ella también trabaja en marketing en otra empresa, pero conoce gente en la compañía de Tatiana.
Me dijo que había rumores sobre Tatiana, específicamente preguntas sobre su ética y profesionalismo. Lisa no tenía detalles, pero dijo que el chisme era lo suficientemente serio como para haberse extendido en la comunidad local de marketing. Sentí curiosidad, pero al principio no le di mucha importancia. Al día siguiente recibí una llamada que lo cambió todo. Un hombre llamado Mario se presentó como el supervisor de Tatiana en su empresa. Dijo que tenía mi información de contacto por los formularios de emergencia de Tatiana y que necesitaba hablar conmigo sobre algunas irregularidades que habían descubierto. La empresa de Tatiana había estado auditando los gastos de los empleados y encontró irregularidades en sus reportes. Ella había estado reclamando reembolsos por conferencias, talleres y cenas de networking que o no existían o a las que nunca había asistido. Incluso creó una conferencia falsa con sitio web y materiales promocionales, presentando recibos por registro, hoteles y comidas. El total ascendía a más de $3,000. La parte que me involucraba era que también había reclamado reembolsos por eventos nocturnos de networking y cenas con clientes en fechas en las que supuestamente estaba en casa conmigo, estresada por estar desempleada. Mario dijo que su explicación fue que había estado haciendo trabajos freelance y se había confundido con los gastos, pero su investigación no encontró ninguna evidencia de eso. Me llamó porque Tatiana me había puesto como referencia y quería verificar su situación. Le conté todo. Le expliqué que Tatiana había estado viviendo conmigo, fingiendo estar desempleada, diciendo que buscaba trabajo, cuando en realidad había estado trabajando tiempo completo. Mario se quedó impactado. Dijo que eso explicaba muchas inconsistencias, como las respuestas vagas de Tatiana sobre su situación de vivienda y la cantidad inusual de tiempo personal que se tomaba. Al final de nuestra conversación, que duró casi una hora, quedó claro que Tatiana había estado engañando a más personas además de mí. Estaba cometiendo un fraude a gran escala contra su empleador mientras mentía a su familia. Mario me agradeció por mi honestidad y dijo que la empresa estaba considerando involucrar a las autoridades. También me dijo que probablemente la despedirían. Me quedé un rato procesando todo. Tatiana no solo me había mentido, sino que también había estado robando miles de dólares mientras vivía gratis. Llamé a mi hermana Yamilet y le conté lo que había pasado. Ella se sorprendió, pero dijo que tenía sentido, si Tatiana ya estaba cometiendo fraude en el trabajo, mentirle a su familia era solo otra capa del mismo patrón. Yamilet señaló que la situación financiera de Tatiana probablemente era mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Estaba cobrando su salario y además embolsándose reembolsos falsos, todo mientras fingía estar en la ruina. Llamé a mis tíos, los padres de Tatiana, para contarles. Mi tío se derrumbó, diciendo que no entendía cómo su hija había podido llegar a eso. Sintió que había fallado como padre. Mi tía estaba furiosa. Dijo que mentirle a la familia era una cosa, pero defraudar a su empleador era un crimen, y que ya no podía seguir defendiéndola. Me pidió que la mantuviera al tanto de cualquier novedad. La noticia se propagó rápidamente entre la familia extendida. Incluso los parientes que antes se mantenían neutrales ahora cortaron lazos con Tatiana. Mi abuela, que siempre intenta ver lo mejor en las personas, dijo que estaba avergonzada y que no quería que Tatiana volviera a las reuniones familiares. Esa misma noche, casi todos sabían que la habían despedido por fraude, y el consenso familiar era que ya no se podía confiar en ella. A la mañana siguiente, Mario volvió a llamar. Tatiana había sido oficialmente despedida y la empresa estaba tomando acciones legales. Calcularon que había robado alrededor de $4,200 en 6 meses y estaban trabajando con la policía para presentar cargos. Agregó que Tatiana había intentado justificarse diciendo que sufría estrés personal y dificultades económicas, diciéndole a sus jefes que había estado desempleada y sin un lugar estable donde vivir. Era la misma mentira que me había dicho a mí. La ironía era imposible de ignorar. Tatiana estaba usando su falsa historia de desempleo para explicar su fraude real. Había creado una imagen de persona desesperada y con problemas, cuando en realidad estaba robando y viviendo cómodamente. Decidí seguir adelante con la recuperación del dinero de la renta. Dado que ahora enfrenta cargos criminales, dudo que pague voluntariamente, pero quiero dejar un registro legal de su deuda en caso de que la restitución se incluya en su sentencia. Actualización 3. Pensé que el drama con Tatiana ya estaba terminando, pero me equivoqué. Esta semana ha sido abrumadora y todavía estoy tratando de procesarlo todo.
El lunes estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de un número desconocido. Casi no la contesto, porque he estado recibiendo llamadas de reporteros y curiosos que se enteraron del caso de Tatiana. Pero algo me hizo responder. Era Tatiana, llorando y en pánico. Me rogó que me reuniera con ella en un lugar privado. Contra mi mejor juicio, acepté verla en una cafetería cerca de mi oficina durante la hora del almuerzo. Cuando llegué, Tatiana se veía fatal. Estaba pálida, exhausta y temblorosa. Se disculpó de inmediato y me dijo que su vida se había derrumbado completamente desde que la despidieron de su empresa. La situación legal era peor de lo que yo había imaginado. La compañía estaba presentando una demanda civil, pero el fiscal del distrito también estaba considerando cargos por fraude grave, ya que había robado más de $3,000. Su abogado le advirtió que podría enfrentar tiempo significativo en prisión porque el fraude había sido sistemático. Además de la restitución, podría deber multas y honorarios legales. Entonces me contó lo que, según ella, era la historia real. Dijo que había desarrollado un problema de apuestas durante el último año. Según ella, empezó con pequeñas ganancias en línea durante la pandemia, pero pronto cayó en deudas. Afirmó que debía dinero a personas peligrosas y que por eso se había mudado conmigo. Dijo que los reportes de gastos fraudulentos estaban relacionados con esas deudas. Insistió en que sus acciones no habían sido por codicia, sino por miedo. La escuché, pero no le creí. Tatiana tiene un historial de mentiras, y esto sonaba como otra manipulación más. Si realmente hubiera estado en peligro, tuvo meses para decírmelo. En lugar de eso, mantuvo su historia falsa de desempleo. Le dije que su explicación no justificaba sus mentiras ni el fraude. Se volvió desesperada y me ofreció devolverme el dinero inmediatamente si escribía una carta de carácter para el fiscal. Dijo que el apoyo de la familia podría ayudar a reducir su sentencia y prometió buscar tratamiento. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo y me fui. Esa noche empecé a investigar. Llamé a mi prima Lisa, que conoce al círculo social de Tatiana. Lisa nunca había escuchado nada sobre un problema de apuestas o deudas y dijo que Tatiana siempre tenía dinero para salir de compras y actividades sociales. También busqué en línea. Si Tatiana realmente apostaba mucho, debería haber algún rastro digital. Cuando le pedí documentación, dijo que había borrado todo por vergüenza. Cuanto más pensaba en ello, más falsa sonaba su historia. El martes me llamó una detective del departamento de policía que estaba investigando el caso de Tatiana. Me preguntó sobre su comportamiento mientras vivía conmigo, y fui completamente honesto, incluyendo su reciente historia sobre las apuestas. La detective me dijo que Tatiana les había contado lo mismo, pero que no habían encontrado ninguna evidencia que respaldara esa versión. Comentó que los sospechosos de fraude a menudo alegan adicciones para intentar obtener indulgencia. La detective también me reveló algo que Tatiana no me había dicho. La investigación había descubierto que había falsificado hojas de horas y cobrado tiempo extra que nunca trabajó. Eso elevó el total del robo a casi $6,000. Esa cantidad la colocaba firmemente en la categoría de delito grave y hacía que su defensa de adicción fuera aún menos creíble. Como sus acciones fueron sistemáticas y planeadas, la detective dijo que la fiscalía probablemente presentaría cargos formales pronto. Después de esa llamada, quedé convencido de que su historia era solo otra mentira. El miércoles, mi tía me llamó llorando. Tatiana había sido arrestada y estaba detenida en la cárcel a la espera de la lectura de cargos. Su abogado le aconsejó declararse inocente, pero la evidencia era abrumadora. Mi tía me rogó que escribiera una carta de carácter, esperando que pudiera ayudar en la sentencia. Me prometió que ella y mi tío me devolverían el dinero de la renta. Me dio pena por ellos, pero le dije que no podía dar fe del carácter de Tatiana. Me había mentido demasiadas veces y ya no confiaba en ella. También mencioné su intento de manipularme con la historia del juego. Mi tía se sintió decepcionada, pero dijo que entendía. Me pidió si al menos podía hablar con el abogado de Tatiana sobre el tema de la renta. Le dije que lo consideraría, pero que primero quería asesorarme legalmente. Al día siguiente, me reuní con un abogado especializado en delitos financieros. Me explicó que podía demandar a Tatiana por la renta no pagada, pero que probablemente estaría detrás de otros acreedores si el juez ordenaba restitución. También me advirtió que Tatiana podría intentar involucrarme en su defensa,
diciendo que yo sabía que estaba desempleada o que era cómplice. Dijo que las personas que enfrentan cargos graves a menudo buscan culpar a otros. Me aconsejó documentar todo y limitar el contacto, ya que cualquier cosa que dijera podría usarse en el juicio. Esta mañana, Tatiana volvió a llamarme. Había salido bajo fianza y decía tener nuevos documentos que probaban su historia sobre las apuestas. Quería reunirse y mostrármelos, pero me negué. Le dije que hiciera que su abogado contactara al mío respecto a la deuda de la renta. Se enojó y me acusó de abandonarla. Dijo que la verdadera familia se apoya sin importar qué. Pero yo lo veo diferente. Tatiana tomó decisiones deliberadas para mentir, manipular y robarle a la gente que confiaba en ella. No es víctima de las circunstancias. Explotó sistemáticamente a todos los que la rodeaban. Les dije tanto a mis padres como a los suyos que no tendré más contacto directo con Tatiana hasta que su caso se resuelva. Cooperaré con las autoridades si es necesario, pero me niego a ser manipulado otra vez. La familia está dividida. Algunos parientes creen que deberíamos apoyarla porque es familia, mientras que otros piensan que debe enfrentar las consecuencias. Sus padres están destrozados, divididos entre ayudar a su hija y sentir vergüenza por su comportamiento. En cuanto a mí, planeo reclamar el dinero de la renta en una demanda civil cuando termine su caso penal. Mi abogado dijo que tener una sentencia judicial podría ayudar si la restitución se incluye en su condena. Por ahora, me estoy concentrando en seguir adelante con mi vida. Todo este proceso ha sido agotador y ha cambiado la forma en que veo la confianza y la familia. Nunca imaginé que alguien tan cercano a mí pudiera ser tan consistentemente mentiroso. Esto me ha vuelto más cauteloso a la hora de ayudar a las personas, incluso a los familiares, si no hay límites ni verificación. Mirando atrás, me siento aliviado de haber expuesto las mentiras de Tatiana cuando lo hice. Si no la hubiera confrontado en aquella conferencia, probablemente habría seguido indefinidamente. Nunca tuvo intención de ser honesta, necesitaba enfrentar consecuencias. Espero que mi experiencia sirva como advertencia. A veces las personas que parecen más necesitadas son las que mejor saben manipular. Confía, pero verifica, y no tengas miedo de hacer que la gente rinda cuentas cuando traicionan esa confianza.